Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles y hoy es martes 18 de mayo del 2021. Y bueno, seguimos estudiando nuestro libro, nuestra epístola de Santiago. La semana pasada estudiamos los versículos del 9 al 11. Seguimos en el primer capítulo. Hoy vamos a tratar de terminar de estudiar los versículos del 12 al 16. Bueno, que al principio de este grupo de versículos en mi Biblia nos dice enfrentando las pruebas. Les recuerdo que estoy estudiando Reina Valera contemporánea. Bueno, ya hemos hablado al principio de las semanas que empezamos a estudiar la epístola de Santiago. Les di un poquito de historia, de trasfondo de esta epístola, de este libro. Ahora, bueno, y cada semana pues les estoy recordando que pues es el número 20, ¿verdad? El libro número 20 del Nuevo Testamento, y que el autor de esta epístola pues es Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 1:19. Y bueno, en particular en este capítulo, en el primer capítulo, pues tenemos ante nosotros las pruebas de la fe, ¿verdad? Ya hemos estado hablando durante estas últimas 3 semanas que estamos estudiando este libro, que bueno, Dios examina nuestra fe, ¿verdad? Por medio de las pruebas. Y el tema que aquí el autor expuso, en este caso Santiago, ¿verdad? En los primeros 12 versículos de este capítulo. Entonces nos habla de la fe, ¿verdad? Entonces aquí, en este libro de Santiago, aquí en la epístola, encontramos pues la escuela de las pruebas y las dificultades que enfrentamos, ¿verdad? En una vida cristiana. Y una de las partes más difíciles, ¿verdad? De la vida cristiana, pues es el hecho de ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune, ¿verdad? A las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Y vemos que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos, y por eso nos dice en Romanos 8:28, y todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Todo lo que pasa en nuestra vida, las pruebas, las tribulaciones que pasamos nos ayudan a bien. Y bueno, eso debería significar entonces que las pruebas, ¿verdad? Y todas las tribulaciones que pasamos, que el Señor, que Dios permite en nuestras vidas, pues son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien, justo como nos dice Romanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotras, hermanas, como creyentes, todas las pruebas y todos los problemas de la vida, las tribulaciones que pasamos, pues deben tener un propósito divino. Dios quiere conducirnos, ¿verdad? A todas aquellas que le pertenecemos, pues hacia una madurez plena como cristianas, y tiene pues muchas pruebas, ¿verdad? Para hacerlos, ¿no? Para hacerlo, ¿verdad? Para llegar algún día a esa madurez. Y bueno, Él prueba a todos sus hijos para ver si son o no son genuinos, ¿verdad? Para eliminar a los que son falsos, o sea, a los que son solo creyentes en apariencia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, vamos a estudiar nuestro estudio de hoy, que es enfrentando las pruebas, versículos del 12 al 16, o del 12 al 18. Vamos a ver cuánto podemos avanzar en este día, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos nuevamente, Señor, en este día, como toda mañana, por un día más de vida. Te agradecemos, Padre, que estés en nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias por las bendiciones, por el techo, por la comida, por el calzado, por el trabajo, Señor. Y justamente hablando de las pruebas, te damos gracias también, Señor, por las pruebas, Señor, por las tribulaciones que tenemos. Y en este momento, Señor, que abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestro pensamiento, que abras nuestro corazón. Te lo pedimos siempre agradecida, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, pues bueno, como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformadas, ¿verdad? Más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en Romanos 8:29, ¿verdad? Esta es la meta de cada cristiana. Esa debería de ser tu meta, la mía, que seamos la imitadoras de Cristo, ¿verdad? Y todo en la vida, incluyendo las pruebas, ¿verdad? Y las tribulaciones, pues está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta de ser imitadoras de Cristo. Es parte del proceso de la santificación.
siendo pues apartadas para los propósitos de Dios y equipadas, ¿verdad? También para vivir para su gloria. Y ya lo dijo Santiago, ¿verdad? Al principio de esta epístola, en los primeros versículos, nos dijo, y también nos dice también en el versículo número 3 de este capítulo, también nos dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe pues nos produce paciencia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo número 12, porque ya leímos la semana pasada versículos del 9 al 11, hoy vamos a tratar de terminar del 12 al 18, pero mientras comenzamos con nuestro versículo número 12 que dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Entonces ahí está el número 12. Las pruebas, hermanas, constituyen pues uno de los métodos de Dios, ¿verdad? Por decirlo así, para desarrollar en nosotras pues la fe cristiana. Esta es una forma de hacer posible que crezcamos y desarrollemos paciencia en nuestras vidas aquí en la tierra. Perdón. También ha pensado algo para el futuro aquí llamado, vemos que nos dice la corona, dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor, dice, a la corona de vida. Entonces las pruebas de cualquier clase que sean, hermana, pero especialmente si se trata de una prueba grave, ¿verdad? O una desgracia o una tragedia, pues siempre tenemos la tendencia, ¿verdad? De que se produce en nosotros sentimientos de pesimismo, sentimientos de desesperanza, ¿verdad? Siempre estamos diciendo, ay, pero yo qué hice, o por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo esto? Y bueno, no, eso está en nuestra naturaleza humana y no nos debe extrañar, ¿verdad? Que nos preguntemos nosotras mismas por qué de esa prueba o por qué de esa desgracia, ¿verdad? Pero tu hija de Dios, tú como hija de Dios, puedes tener la confianza de que Dios está haciendo algo así por una razón determinada y que Dios tiene un propósito en todo ese doloroso proceso. Sin embargo, una persona normal, ¿verdad? Una persona de este mundo, es decir, una persona que no tenga una relación con Dios, ante desgracias de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza, normalmente se hunde bajo las olas, ¿verdad? De la prueba, las olas de la adversidad que en ese momento puede estar pasando. Vemos que hay muchas cosas que suceden, hay venganzas, suicidios, hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas personas que están dominadas por la amargura, aunque lo tengan todo. Hemos visto que son personas exitosas, que son personas que tienen mucho dinero, pero sin embargo llegan a ese punto, ¿verdad?, de suicidarse, porque son personas que están dominadas por la amargura, etcétera. Y bueno, ¿y por qué, verdad? Pues porque no tienen una meta en la vida y entonces no le encuentran sentido al vivir y a todo lo que ven, pues en el mundo, ¿verdad? En esta sociedad sobre todo. Ahora, cuando la fe es probada y rodeada por la oscuridad y, y las olas vemos que son amenazadoras, ¿verdad? Que son altas y todo parece perdido, pues hermana, tú como hija de Dios sabes que este no es el fin. Puede tener todo a veces un tono de tristeza, ¿verdad? Un tono oscuro, pero más tarde después sabemos tú y yo que todo eso se transforma en gloria, ¿verdad? Si no, mira lo que dice el Salmo 30 en el versículo número 5 que nos dice, tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Ahí lo tienes, hermana. Y aquí justo en la carta de Santiago se nos dice que porque pasada la prueba se hace acreedor, ¿verdad?, a la corona de vida, la cual Dios ha prometido a dar a quienes lo aman, ¿verdad? Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos dice, esto les causa gran regocijo aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones,
Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ahí lo tienen, hermanas. Qué bonito, ¿verdad? La fe de la verdadera creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento, que es real y va a durar eso pues para siempre, ¿verdad? Y las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito, hermana, y con una recompensa. La corona de vida que vemos aquí donde nos dice que es se hace acreedor a la corona de vida. La corona de vida significa que tendremos un grado de vida en el cielo que otra persona que no es creyente, otra persona del mundo pues no tendrá, ¿verdad? Eh, pero para esto pues tendríamos que haber vivido pues antes de ir al cielo, ¿verdad? Antes de ir al reino de Dios, pues tendríamos que haber vivido la experiencia cristiana en la vida real, ¿verdad? En la vida diaria, ser imitadoras de Cristo y también en las diversas áreas en las que nos encontremos, ¿verdad? Si ustedes pueden vivir para Dios aquí en la tierra, pues hermanas, algún día Él tendrá esa corona de vida para ustedes, para mí, para todas nosotras. Ese objetivo es como una meta, ¿verdad? A la cual tenemos que mirar pues con una gran expectativa, ¿verdad? Y en el siguiente versículo que vamos a leer, Santiago trató aquí un tema que es muy importante que nosotras como hijas de Dios entendamos, porque con frecuencia siempre culpamos a Dios por muchísimas cosas que suceden en nuestras vidas, ¿verdad? Y de las cuales pues Él no es responsable. Leamos el siguiente versículo que es el número 13, que nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, en los versículos anteriores, pues hemos visto que Dios prueba a sus hijos, a sus propias hijas, ¿verdad? A sus propios hijos. Pero en este punto Santiago dejó bien claro que Dios nunca prueba a los hombres, al hombre, ¿verdad? Con el mal y con el pecado. Por eso aquí en el versículo 13, lo cual aquí dice enfáticamente, dice que cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, ¿verdad? Aquí nos dice bien enfáticamente. Debemos de recordar de que los dioses paganos de los tiempos antiguos, pues esos estaban bien relacionados con la perversidad, ¿verdad? Y por lo regular pecaban contra ellos mismos. Pero el verdadero Dios, hermana, el Dios de la Biblia, no puede ser tentado por el mal. La tentación no viene de parte de Dios, se los repito, se los voy a estar repitiendo. A pesar de que Él la permite, ¿verdad? Él en sí mismo no nos seduce a hacer el mal. Dios puede probar nuestra fe sin una solicitud al mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Dios a veces permite que grandes pruebas vengan a nosotras, ¿verdad? A su pueblo, incluso a algunos que podrían ser considerados como sus favoritos, ¿verdad? Recordemos a Abraham, ¿verdad? Pensemos en el duro mandamiento que le dio a él en Génesis 22:1, eso lo podemos ver ahí. Y también la aflicción que él permitió que viniera a Job, ¿verdad? Eso lo vemos en Job 1:2. Y bueno, otras veces también él pudo enviar pruebas como una forma de juicio sobre aquellos que lo habían rechazado, como enviar, no sé si se acuerdan, en Primera de Reyes 22, del 19 al 23, que envió un espíritu para traer engaño, ¿verdad? O apartarse de un hombre y negarse a responderle, como se apartó de Saúl, del rey Saúl, y no lo escuchaba, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Primera de Samuel 28, del 15 al 16, donde hubo un momento que Dios ya no escuchó a Saúl, ¿verdad? Satanás, hermanas, tienta, ¿verdad? Dios pone la prueba, pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Así como Job sufrió a causa de Satanás y fue una tentación, también sufrió de parte de Dios a través de Satanás, ¿verdad? Y esto pues constituyó una prueba para Job, ¿verdad? Para él.
Entonces sigamos leyendo el versículo número 14 que nos dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y luego sigue diciendo el 15, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, pues es la muerte. Ahí lo tienen, hermanas. Pues Dios, hermanas, no, se los repito, les dije que les iba a estar repitiendo. Dios no nos tienta. En lugar de eso, la tentación viene cuando cada una es atraída, ¿verdad? Por su propio deseo o por su propio ambición, por su propia ambición. Y bueno, y eso es una seducción, ¿verdad? Lo podemos ver en el mundo, ¿verdad? Cómo las cosas del mundo pueden ser en un momento, nos vienen a seducir, nos vienen a tentar, ¿verdad? Y vemos también que Satanás, ¿verdad? Es el proveedor, él de las seducciones para tentarnos, ¿verdad? Pero Satanás, hermanas, ciertamente nos tienta, ¿verdad? Pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho, así como cuando vas a pescar, ¿verdad? Que tiene esa carnada, que tiene ese gancho para nosotras, pues es debido a nuestra propia naturaleza caída, la cual pues corrompe, ¿verdad? Nuestros deseos que fueron dados por Dios. Nosotras por lo regular le damos demasiado crédito a Satanás, ¿verdad? Por sus poderes para tentarnos. Y fallamos, ahí fallamos, hermanas. Porque mientras le estamos dando crédito a Satanás de que, oh, sí, Satanás nos tentó, le estamos dando el crédito a él, pero en realidad estamos fallando en reconocer. Pongan atención, estamos fallando nosotras en reconocer que somos atraídas por nuestros propios deseos y nuestras propias ambiciones, ¿verdad? Lo culpamos a Satanás. Bueno, sí, Satanás nos tienta, pero hay que reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Tenemos esa libertad propia. Vemos la tentación, pero podemos decir que no, ¿verdad? Podemos rechazar esa tentación para seguir a Dios, ¿verdad? Para seguir los consejos de Dios. Así es de que hay que reconocer eso ante todo. Cuando pecamos, cuando somos tentadas y nos vamos hacia la tentación, hay que reconocer que somos atraídas por nuestros propios deseos o ambiciones. Hay que poner un alto ahí, ¿verdad? Las tentaciones que se presentan en nosotras no vienen de Dios, hermanas, porque uno de los atributos de Dios es la santidad. Mira lo que nos dice Salmos 5:4, nos dice, no eres un Dios que se complazca en la maldad, los malvados no pueden habitar contigo. Ahí lo tienes, hermana. Las tentaciones que son incitaciones al mal, pues proceden de los malos deseos, ¿verdad? No puedo decir la palabra, pero concupiscencias, ¿verdad? Que aún pues siguen viviendo en el corazón de nosotras como cristianas, ¿verdad? Podemos ser creyentes, cristianas y todo eso, pero el mal, así las tentaciones siguen en nuestro corazón. Tenemos que rechazarlas, ¿verdad? Porque siguen estando ahí. Y cuando estos deseos no son controlados por nosotras mismas, pues inevitablemente nos llevarán a la ejecución de una manera concreta de pecar y por consecuencia a la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado sabemos que es la muerte. Eso lo vemos en Romanos 6:23, que nos dice, porque la paga, perdón, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí lo tienes. Entonces no necesariamente resulta inmediatamente en la muerte física, ¿verdad? Porque sabemos que es la muerte, pero aquí no se refiere a eso. En Romanos 6 no nos dice que cuando pecamos vamos a morir físicamente, más bien se refiere a la muerte espiritual, hermana. Entonces sabemos que nuestro pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Del creador y sustentador de la vida. Entonces, cuando pecamos y estamos
Separados de Dios, pues nos apartamos de la verdadera vida. Por lo tanto, inevitablemente, pues experimentamos la muerte, ¿verdad? Que nos habla aquí en Romanos 6:23, la muerte espiritual. Y bueno, para una explicación más amplia de Romanos 6:23, pues esto sería para otra ocasión, para otro estudio. Así es de que pues vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro estudio de hoy. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos acusando a Dios por causa de nuestros propios pecados, ¿verdad? O echándole la culpa a otras personas cuando viene el pecado a nuestras vidas? Somos las únicas responsables, hermanas. Aun cuando hayamos sido tentadas por el tentador, ¿verdad? Por Satanás o por cualquier otro espíritu o otra persona que use Satanás para tentarnos, ¿verdad? Entonces, continuamos en el versículo 16 y bueno, creo que nada más se los voy a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo de seguir, pero les voy a leer del 16 al 18. Seguimos. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Y bueno, vamos a tener que parar aquí, entonces vamos a dejar ese estudio del 16 al 18 para la próxima semana. Pero hermanas, en conclusión, las pruebas, las tribulaciones que pasamos, pues desarrollan el carácter piadoso, ¿verdad? Y eso nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Y ahorita les acabo de leer Romanos 5 del 3 al 5. Así es de que, hermanas, Jesucristo fue el ejemplo perfecto. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Y eso está en Romanos 5:8, hermanos. Estos versículos, hermanas, revelan aspectos de su propósito divino de Dios para tanto como las pruebas y tribulaciones de Jesucristo como por las nuestras, ¿verdad? El perseverar, hermanas, comprueba nuestra fe. Porque nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad que sí? Entonces, empápate de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hermana, debemos tener cuidado de nunca hacer excusas, ¿verdad? Por nuestras pruebas y tribulaciones. Si son el resultado de nuestra propia maldad. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ellos ha sido pagado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales y por nuestros pecados y malas decisiones que hacemos casi todos los días, ¿verdad que sí? Casi todos los días. Pero Dios, hermana, usa incluso esos sufrimientos para moldear y formarnos para sus propósitos y nuestro bien supremo. Las pruebas que pasamos, las tribulaciones, vienen con un propósito y una recompensa. Así como aprendimos hoy, ¿verdad? En todos los versículos que estudiamos hoy, que nos alcanzó a estudiar del 12 al 15. A través de todas las pruebas y de las tribulaciones que pasamos en nuestra vida, hermanas, nosotros tenemos la victoria. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre nosotras como creyentes en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento a orar por todo y cada una de nuestras cosas.
Él también nos ha asegurado que no habrá tentación que nos pondrá a prueba más allá de nuestra capacidad para resistir. Así como nos dice Primera de Corintios 10:13, ¿verdad? Sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Amén, hermanas. Eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, por motivos de tiempo no vamos a terminar todos estos versículos del 12 al 18 que nos habla enfrentando las pruebas. Pero la próxima semana vamos a estudiar los versículos del 16 al 18 para seguir aprendiendo, para seguir empapándonos de este hermoso libro de Santiago. Así es de que eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Vamos a despedirnos con oración. Gracias, Padre, nuevamente te damos, Señor, por este estudio. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por las pruebas, Padre, porque sabemos que a veces, como nuestra naturaleza humana, pensamos en la tristeza, pensamos en la desesperanza, Padre. Pero en este momento, Señor, te pedimos que nos llenes, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotras, para poder sobrellevar lo que estemos pasando en estos momentos. Tócanos, Padre, con tus manos benditas. Toca nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos sobrellevar todas las pruebas, Señor, que nos pongas, Señor. Pero también reprendemos al enemigo, Señor. Lo reprendemos en este momento. Que se aleje de nuestras familias. Te reprendemos, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y por lo que harás, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, Padre. Te doy gracias por mis hermanas. Te pido que te quedes con ellas en este momento, en todo este día, en toda la semana. Siempre, Padre, que estés con ellas en todo momento. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues entonces es todo lo que les tenía el día de hoy. Nos vemos el próximo martes por ahí del mediodía. Activen la campanita para que les avise cuando ya haya yo subido un nuevo video, y así que no se pierdan ninguno de estos maravillosos estudios de la Epístola de Santiago. Te doy gracias por haberme sintonizado. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes por ahí del mediodía. Gracias.